para poder ayudar a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que están sufriendo muchísimo con el problema de la pandemia. Me parece perdona. sí, acabamos de entrar en vivo, entonces ha empezado antes del tiempo. Entonces, otra vez empezamos, los saludo, bienvenido Cristian. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La Alianza Francesa del Perú, como saben, está trabajando en una iniciativa que es esta Alianzas del Perú por la Amazonía, que es una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a las comunidades indígenas de la Amazonía que están sufriendo muchísimo en este momento por el COVID. Este programa ha empezado hoy día a las 10 de la mañana con una mesa muy interesante que estuvo a cargo de los participantes. Fueron Íñigo Mañeiro, que es un antropólogo que trabaja en la zona de la provincia de Condorcanqui, con las poblaciones Huampis y Aguajún, y el párroco, que es el párroco de la ciudad de Nievas, y el alcalde de la provincia de Condorcanqui. Y ha sido muy interesante escucharlos porque nos ha dado luces sobre el tipo de trabajo que están emprendiendo desde la población, desde la sociedad civil, y eso es lo que está resaltando, digamos, en la lucha contra la pandemia. Y es que mucha gente de la sociedad civil se está uniendo para sacar adelante a la sociedad y a las comunidades indígenas. Entonces, bienvenidas otra vez y bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a empezar, los voy a presentar primero, y luego hay doble Cristian Bendayán, uno que se llama Zoilo y el otro que se llama Cristian. Hola Cristian, ¿cuál es el verdadero? Son los misterios. Son los misterios del internet. Sí. Seguramente te conectas con tu teléfono, estabas pasando al teléfono. Sí. Bueno, antes de empezar, pues esta mesa, que es una mesa que va a hablar de arte amazónico, voy a presentar a nuestros participantes, que son pues especialistas en arte amazónico, artistas, etc. Ahora vamos a ver. María Eugenia Ilia Miranda, historiadora de arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde también estudió la maestría en antropología. Es maestra en museología por la Universidad Ricardo Palma. Se ha dedicado a la investigación, curaduría y divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas sobre el arte tradicional andino y la pintura indígena amazónica contemporánea. Es miembro del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma y forma parte del comité editorial de la revista ILAPA de la URP. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la URP. Juliana Vidarte, curadora, historiadora de arte, investigadora y docente. Trabaja como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre 2015 y 2018 fue curadora del proyecto de investigación, gestión y promoción del arte amazónico Bufeo, Amazonía más Arte. En 2018 fue asistente curatorial del pabellón peruano de la Bienal de Venecia 2019. Actualmente es jefa de curaduría y colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Florence Goupil, fotógrafa de doble nacionalidad, francesa y peruana, exactamente Explorer en National Geographic Explorer. Inició sus estudios en Historia del Arte en la Universidad Denis Diderot de París, para posteriormente acceder a l'École supérieure des Beaux-Arts de Rennes, graduándose en diseño editorial y multimedia. Criada en el seno de una familia andina, acunada por las historias de sus tradiciones, pero formada en la escuela francesa, Florence creció entre dos culturas, de ahí su profundo compromiso con temas como identidad, territorio y espiritualidad en Perú y América Latina. Cristian Bendayán, artista
Cristian Bendayán de Iquitos, artista visual y curador peruano, conocido por ser uno de los más destacados exponentes y promotores del arte amazónico. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el premio Infoartes, convocado por el Ministerio de Cultura, por el proyecto editorial Amazonistas en el 2016, Premio Nacional de Cultura, categoría de Creatividad 2012, otorgado por el Ministerio de Cultura y Petroperú. Medalla Cívica de la Ciudad de Iquitos, Municipalidad Provincial de Maynas, reconocimiento por su contribución a la cultura en 2011 y una larguísima lista de exposiciones, ya sean colectivas como individuales en el Perú y en el extranjero, que sería muy largo leer y mencionar. Entonces vamos a dar inicio sin antes agradecer también a nuestros aliados en esta cruzada, que son la Asociación Cultural Selvámonos, que ha organizado el concierto de esta noche, el IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, que ha organizado una de las mesas, la de esta tarde, la Radio Filarmonía, que nos ha ayudado con la difusión y compartiendo todos nuestros contenidos. Espero no olvidarme de nadie más. France Volontaire y numerosas personas que, bueno, están adhiriendo, así como ustedes, a participar en estas mesas y en este programa. Entonces, pues vamos a dar inicio. La mecánica de la mesa va a ser la siguiente. Juliana Vidarte y Cristian Bendayán han preparado una presentación sobre el arte amazónico que va a ser lanzada por Zoilo, que está ahí, que no se le ve, pero la va a lanzar. Y seguido es María Eugenia Ilia, quien tiene también un documento que vas a mostrar después de Cristian y Juliana. Y al final, Florence Goupil nos va a contar sobre sus experiencias como fotógrafa en la Amazonía. Al final vamos a hacer preguntas y les vamos a pedir a los oyentes, a los participantes por Facebook, que nos escriban sus preguntas por el Facebook, que Soy lo va a poder leer para que les puedan contestar. ¿Está bien? Entonces, adelante, Juliana, y Zoilo con la presentación. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bien, quería primero agradecer a la Alianza Francesa y a todas las instituciones participantes por la iniciativa y además por la invitación. Y luego también agradecer a Karin y a Zoilo por toda la coordinación para poder hacer posible esta presentación. Como bien estaba comentando Karin, nuestra idea con Cristian era poder trabajar un análisis de algunas obras de arte amazónico contemporáneo en una conversación. Entonces tenemos una presentación que nos va a permitir revisar una serie de representaciones de arte amazónico que estén vinculadas con periodos de crisis y vamos a establecer una conversación a partir de ahí. No sé, Zoilo, si podemos tener la presentación. Igual mientras la vamos viendo, Cristian, no sé si tú quieres mencionar algo más. Yo iba a empezar con una introducción general al tema que vamos a trabajar. ¿Prefieres que empiece yo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces teníamos esta idea de titular esta conversación como representaciones desde el arte amazónico en tiempos de crisis. Y nuestro punto de partida era pensar cómo el arte amazónico o muchos artistas amazónicos trabajan a partir de la representación y reinterpretación de ciertos hechos que están vinculados con la historia de la Amazonía. Y cómo desde el arte amazónico contemporáneo se ha propuesto esta reescritura de la historia oficial, entre comillas, y teniendo en cuenta que muchas veces estas narraciones de la historia oficial dejan por fuera a agentes importantes para poder entender la complejidad de lo que fueron esos hechos históricos. Entonces, lo que termina generando el trabajo de estos artistas es que vuelven a las narraciones del pasado, pero al mismo tiempo traen esas narraciones al presente, las actualizan y las reescriben, de alguna manera, las vuelven a plantear. Entonces, lo que terminan por proponer
a través de sus obras, muchas veces desde la pintura, pero vamos a ver otros formatos también, como la fotografía o la escultura, son otras formas de narrar lo que fueron estos hechos fundamentales. Entonces, lo que decidimos con Cristian fue trabajar a partir de, me parece que son 5 hechos históricos importantes, muchos de ellos vinculados con violencia, y el último de ellos es una situación y una crisis que estamos viviendo actualmente, la crisis de la emergencia sanitaria vinculada con el COVID-19. Y lo que vamos a empezar a hacer entonces, como les decía, es esta revisión de algunos ejemplos vinculados con estos hechos históricos. La selección que hemos hecho es una selección corta, porque claro, teníamos el tiempo de presentación, y lo quiero mencionar porque hay muchos otros artistas y muchos otros proyectos que analizan los mismos hechos sobre los que vamos a hablar. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en muchos casos esa narración está directamente vinculada con la representación del paisaje. Entonces nos pareció bien interesante cómo se puede vincular el paisaje, que claramente es uno de los géneros artísticos más importantes dentro de la Amazonía, con esta reescritura de los hechos históricos. Entonces, de alguna manera también hemos elegido obras que estén vinculadas con esta temática del paisaje, y creo que lo interesante para ver ahora va a ser cómo se fusiona la historia, la representación del paisaje, la actualización de hechos históricos en el presente a partir de volver a muchas imágenes de esa tradición, ¿no? Y creo que, por un lado, si pensamos en paisaje, estamos hablando de esta situación muy particular, de lo importante que es para la tradición pictórica amazónica el género del paisaje, pero Cristian, tú también me contabas que obviamente hay que tener en cuenta que hay un vínculo muy particular de los amazónicos con el paisaje, y un sentimiento de no ser un ser ajeno al paisaje, sino de ser parte del paisaje también. Entonces, ese ha sido un poco nuestro punto de partida. Queríamos enmarcarlo de esa manera y luego ya pasar a hacer el análisis de los diferentes momentos. ¿Tú quieres agregar algo más, Cristian, sobre eso? No, yo creo que está claro, pero primero quiero saludar y agradecer. Gracias, Karim, gracias, Zoilo, y gracias a la Alianza Francesa por la invitación y por la gran iniciativa para apoyar a nuestros hermanos de la Amazonía. Y nada, buenas tardes, Florence, buenas tardes, Maru, y a todos los que ahora pues nos están escuchando, mirando. Creo que es un momento especial para hablar de la Amazonía, y qué bueno que el arte sea uno de los temas más tocados en los últimos años para hablar de esta región, ¿no? Y efectivamente, lo que decíamos con Yuli, lo que decía Yuli y habíamos reconocido, es que el arte amazónico pues tiene esta fuerte presencia del paisaje que con los años, en vez de ir desapareciendo, mientras han ido apareciendo nuevas representaciones, nuevas conceptualizaciones de la imagen y de los mismos amazónicos, más bien el paisaje se ha ido transformando o se ha ido uniendo cada vez más a los mismos habitantes de la Amazonía, de los hombres y mujeres de la Amazonía en las representaciones, ¿no? Creo que sí, que hay una unidad entre los habitantes y el paisaje, pero así como yo creo que el humano identifica o se identifica con, o ve al paisaje como humano, ¿no? En muchos casos vamos a ver cómo el artista convierte a una montaña en persona, a una nube en guerrero, etcétera, etcétera. También creo que pasa lo mismo en cuanto a las personas en la selva. También se ven como territorio, también se ven como espacio natural. Y yo creo que esto tiene que ver con la idea de que somos una especie de espacio geográfico, un microcosmos también, y en la Amazonía sobre todo, que solemos explorar estos universos interiores y desde el arte sobre todo, nos solemos ver como un microcosmos, como un espacio que tiene diferentes territorios, un espacio que tiene ríos, que tiene cielos, y que también tiene estaciones, que también tiene cambios, que también tiene crecientes, vaciantes. Yo creo que sí, el amazónico
se siente como en una unidad con su espacio, ¿no? Y bueno, nada, solo agregar eso a esa idea. Zoilo, ¿crees que podríamos pasar, sí, a la siguiente diapositiva? Entonces, queríamos empezar con dos obras que están vinculadas a la problemática de la violencia del caucho, generada a inicios del siglo XX, vinculada a la explotación del caucho dentro de la Amazonía y al mismo tiempo a la explotación de la población indígena durante este proceso, ¿no? Y los graves hechos de violencia que se generan a partir de las actividades de la Peruvian Amazon Company, liderada por Julio César Arana, ¿no? Y lo que reconocimos o nos dimos cuenta inicialmente, vamos a trabajar con esta obra de Santiago Yaguarcani, primero, es también nuevamente el vínculo de la presencia de los elementos naturales y de la representación del paisaje, en este caso relacionada con este hecho histórico en particular, ¿no? ¿Tú quieres empezar, Cristian, con el análisis y luego yo lo continúo? ¿Sí? Yo quisiera presentar a Santiago Yaguarcani, para quienes no lo conocen. Es un artista huitoto, radicado en Pebas, ¿no? Él pertenece pues al clan Aimenu, que es el clan de la Garza Blanca, que vienen de la zona del Putumayo, y en la época del caucho, aproximadamente en 1914, migran, ¿no? hacia esta zona del encuentro del río Ampillacu, primero hacia el río Algaudón, ¿no? Y luego hacia el encuentro del río Ampillacu con el Amazonas, y una población muy grande de huitotos se quedan en la zona de Pebas y de pueblos cercanos como Pucorquillo, Brillo Nuevo, etc. Allí surge toda una corriente de artistas que actualmente pues tiene mucho reconocimiento, entre ellos está Santiago Yaguarcani, y antes de hacer un análisis de la obra misma en cuanto a imagen, ¿no? En cuanto a contenido, quería recalcar que en esta zona la producción, y María Eugenia es una súper especialista en este tema, una de las mayores investigadoras de este tema, la producción se ha desarrollado en una fibra natural que es la yanchama. Esta pieza está hecha en yanchama, que es una corteza extraída de un árbol, ¿no? Y esta obra en sí está hecha con tintes naturales, no sé si en su totalidad o en su mayoría, y vamos a tener aquí una relación. Tiene también acrílico. Tiene también acrílico, ¿no? Ahí está, tintes naturales y acrílicos. Y tiene una relación directa con lo que va a reflejar, con este paisaje natural y con estas sabias, con estas fibras, ¿no? que aparecen en la obra misma. Es decir, el paisaje esta vez también se convierte en materia. Sí, ¿Sí? yo podría sumar algo que nos interesaba comentar, que es como el hecho histórico del pasado luego se hace presente en la actualidad. Es como hay, creo yo, un paralelo de tiempos en esta imagen, porque es una imagen que representa evidentemente la violencia, el proceso de una crisis muy, muy grave vinculada a la violencia a inicios del siglo XX, pero también está vinculada al presente claramente. Tenemos esta imagen, esta representación de una figura femenina planteada en paralelo al árbol de Xiringa, ¿no? La figura femenina, y luego de esta figura femenina está brotando el líquido del caucho, ¿no? Bueno, la resina del caucho aquí también la podemos vincular a lo que es a lo que es una leche materna, ¿no? Como llaman en la Amazonía a esta resina, le llaman la leche de los árboles, ¿no? Hay que sacar su leche del árbol. En este caso, una vez más podemos ver reconocer lo que es el paisaje como cuerpo humano, como entidad, ¿no? Este paisaje que tiene leche como lo tiene un ser. Y en este caso también el ser que aparece es una madre, la vemos con un bebé también herido, también sangrando esta leche que es caucho, ¿no? Y volvemos al tema del paisaje como un ser vivo, del paisaje como un ser humano, de alguna manera, y vamos a lo que entendemos
desde aquí entre nosotros como animismo, ¿no? Y vamos a pensar una vez más en los dueños de las plantas, de la naturaleza, como lo representan tantos artistas amazónicos, ya sea, conocemos muchos el trabajo de Lastenia Canayo, por ejemplo, que ha desarrollado un catálogo amplio de los seres que son los ibos, ¿no? Que son los dueños, los diablos, protectores de los elementos de la naturaleza, de las plantas especialmente. Aquí lo que tenemos es obviamente una madre de esta espacio, una madre que Santiago la representa con mucho respeto, no cubre el sexo de ella con una hoja, ¿no? Y tenemos a esta madre que también es la madre naturaleza, que es la madre Amazonía, que tal vez más allá de ser una madre de un solo árbol, que sería la xiringa en este caso, es una madre, según el título, de la Amazonía en sí, ¿no? Que representa la Amazonía en general. Claro, y si pensamos un poco lo que mencionas, Cristian, vinculado a eso, es también una representación como metafórica de una Amazonía eh, lacerada, de una Amazonía de la que estamos extrayendo recursos, ¿no? Violentada. Y si lo vemos así, también termina, creo, pienso yo, siendo una imagen muy, muy poderosa de la situación actual del territorio amazónico, ¿no? Entonces volvemos a ver desde el pasado, obviamente está vinculado a la extracción de recursos en el pasado, de la época del caucho, pero establece un paralelo con el presente y se vuelve, o sea, creo que los dos decidimos empezar con esta imagen porque nos parece una imagen muy poderosa, muy movilizadora y que es una metáfora de la situación actual, ¿no? Y bueno, y el caucho ha sido tocado por muchos artistas, ¿no? El tema del caucho ha sido tocado por muchos artistas indígenas en los últimos años, y eso es fundamental, pues, porque se ha hecho una reescritura de esta historia desde la mirada de los mismos protagonistas de este episodio, ¿no? Y además es importante, creo, no me quiero extender mucho más en el tema para pasar a lo siguiente, pero es importante mencionar que fue necesario además porque desde las primeras narraciones que venían del Estado vinculadas a la problemática del caucho, el discurso que se planteaba era un discurso muchas veces en defensa de la figura de los caucheros y que invisibilizaba totalmente la matanza a la población indígena, ¿no? Y aquí tenemos una mirada poética, y además es una mirada desde otro tipo de realismo, desde otra forma de percibir la realidad, ¿no? Esta que hemos hablado de donde el ser humano vive en un nivel de respeto, de igualdad con la naturaleza. Entonces su mirada no va a ser aquella donde el humano es el dueño del mundo y es el protagonista único de la historia, ¿no? ¿Pasaríamos Sí, a la siguiente imagen? sí, me parece bien, gracias, Zoilo. Y esta más bien es una obra de Adán Vallecillo, es una instalación hecha con el material del caucho, con las llantas de caucho, que se titula Victoria Regia, ¿no? Y bueno, en principio la instalación establece este paralelo entre los elementos obtenidos de la naturaleza, pero transformados por el ser humano, y el nombre que obviamente alude a una planta importante dentro de la flora amazónica, ¿no? Y un tema que comentábamos con Cristian ayer mientras preparábamos esta presentación era, claro, de qué manera otra vez estamos viendo el mismo material, el material del caucho, y en este caso la presencia que tiene muy fuerte en las ciudades amazónicas actualmente, y otra vez el vínculo con la naturaleza, el vínculo con el elemento del paisaje, porque claro, creo que quienes hemos podido tener una experiencia en la Amazonía, hemos visto dónde están las Victorias Regias, cómo se ven, en qué espacio están ubicadas, y luego encontrarte con esta imagen también resulta muy interesante de ver, ¿no? Bueno, Adán Vallecillo es un artista hondureño que hizo un trabajo aproximadamente entre el 2012 y 2013 en la Amazonía peruana, específicamente en Iquitos, ¿no? Y empezó a buscar rastros de la presencia física y también simbólica de lo que es el caucho en esta ciudad, ¿no? Desarrolló una serie de instalaciones eh, y un video muy interesante sobre esto. Aquí tenemos Victoria Regia, que además de ser una planta muy particular y considerada una de las
presencias más hermosas en los paisajes de la Amazonía, lleva un nombre de ser humano, ¿no? Y es curioso, tal vez casual, pero es curioso que una vez más el paisaje vuelve a humanizarse, ¿no? En esta pieza. Y lo que tenemos son estas cámaras, ¿no? De caucho, precisamente, que si bien tienen este color negro que nos puede hacer pensar en la contaminación, en el petróleo, en el plástico mismo, es interesante pues que a diferencia del caucho blanco que vemos en la obra de Santiago Yahuarcani, ¿no? Este caucho que sale como leche del cuerpo de la chiringa, aquí el caucho es negro, no es un caucho ya vulcanizado, ya es un caucho industrializado, ¿no? Y que a pesar de eso mantiene vivo el paisaje. Tal vez estoy ya delirando en esto, pero creo que se mantiene vivo el paisaje al mantenerse flotante en nuestra mente, porque si esas llantas estuvieran desinfladas, tal vez no sería, no sería la misma idea que nos transmitiría de flotar, ¿no? Pensamos en la Victoria Regia como una planta flotante, ¿no? Y aquí es el que estén llenas hace que pensemos en que está flotando, ¿no? Todo este dramatismo del negro, del caucho, pues pasa a tomar otra, o a generarnos otra sensación cuando hay toda esta especie de arreglo floral, ¿no? De decoración, de ornamentación en las mismas Victorias Regias de caucho, hechas por los parches, que son los parches tal cual se aplican actualmente en los sitios que dan el servicio de inflado de llanta y parchado, ¿no? Y finalmente generan toda esta ornamentación que nos llevan una vez más al paisaje amazónico, ¿no? A su naturaleza, siempre viva, siempre en florecimiento, ¿no? Yo para cerrar solo quería volver a lo que habíamos mencionado al empezar, cómo habíamos elegido estas dos piezas, porque de diferentes maneras pensábamos que aludían a la idea de un paisaje hecho de caucho, ¿no? Y como bien decías tú, en el caso anterior era esta figura que encarna un elemento natural y obviamente del que brota el caucho sin o previo al proceso de vulcanización, y más bien este otro paisaje hecho de estos elementos posteriores al proceso de industrialización, ¿no? Y que además nos van a hacer pensar inmediatamente, disculpa, No, en sí, sí. la forma en que las ciudades viven en la actualidad, como el espacio amazónico no es ese espacio natural que vemos en la obra de Santiago, sino en gran parte es este espacio contaminado en todo sentido, ¿no? En mucho movimiento, lleno de mototaxis y de motos, ¿no? Yo creo que es interesante. Y ya para delirar un poco más en mi análisis, creo que, y no voy a ahondar en ello, pero creo que también esta pieza nos podría conectar una vez más con el pensamiento del animismo, un animismo mestizo donde las personas de ciudad también le dan vida a los elementos como una moto o un mototaxi, ¿no? Un mototaxi tiene la capacidad tiene voluntad propia a veces, ¿no? Son derivados del pensamiento animista de, de los pueblos indígenas que aún, estoy seguro, se mantienen también en las ciudades, ¿no? Yo solo quería agregar algo más sobre esa pieza para cerrar lo que comentamos, y creo que lo que hace tan poderoso el trabajo de Adán es que nuevamente recurre a este material que está vinculado con la historia de la Amazonía de la primera parte del siglo XX y encuentra como estos elementos que siguen presentes de esa historia en la actualidad. Y creo que te da, no sé, a mí siempre me parece que logra capturar algo que es parte de la esencia y la identidad amazónica actual, ¿no? Volviendo a un material y nuevamente, claro, lo que creo es que hay como unos juegos de tiempos muy, muy interesantes en las piezas que estamos viendo aquí, ¿no? Como toman un material que está vinculado con un hecho histórico del pasado que ha marcado claramente la realidad actual en la Amazonía, y luego reconoce estos otros elementos que están vinculados con el paisaje urbano, podríamos decir también, de la Amazonía de hoy, ¿no? De las ciudades amazónicas de hoy, ¿No? muchas de ellas. Sí, es una cotidianidad, la presencia del caucho en la vida cotidiana del amazónico es tremenda, por
Donde mires vas a encontrar elementos hechos de caucho, ¿no? Y es, como dice Julie, es curioso que a veces no nos damos cuenta, bueno, no nos damos cuenta de la historia que hay detrás de esta materia que ahora es una parte fundamental de nuestra vida moderna, ¿no? Sí. ¿Podríamos pasar a la siguiente? ¿Sí? Bien, nuestra intención luego era retomar el tema del conflicto armado interno como siguiente hecho dentro del recorrido que íbamos a plantear, y elegimos dos obras que están vinculadas con lo que se conoce como la Matanza de las Gardenias o la Noche de las Gardenias, que ocurrió el 31 de mayo de 1989, cuando un grupo de integrantes del MRTA ingresó al bar Las Gardenias en la ciudad de Tarapoto y asesinó a 8 de las personas, parte de la comunidad LGTBQ, que estaban dentro del bar, y bueno, cometieron creo que es un crimen de odio que luego se convierte en un hecho fundamental para la defensa de los derechos de la comunidad LGTBQ dentro del país. El propio MRTA describió el hecho como una supuesta limpieza social, ¿no? Y hay una serie de artistas que han vuelto y han retomado este hecho en particular. Hemos elegido dos obras de ellas, y en este caso también, como habíamos mencionado inicialmente, están vinculadas con la representación del paisaje amazónico. En este caso empezamos con un trabajo de Juan José Barbosa y Andrew Morresek. Ellos tienen un proyecto que se llama Padre Patria o Fatherland, y es un proyecto de investigación en el que ambos van a archivos, ya sean archivos públicos, archivos de diferente tipo, en búsqueda de información que pueda aclarar diversos crímenes de odio ocurridos en el Perú, en diferentes ciudades y en diferentes regiones, ¿no? Y luego lo que hacen después de poder recabar toda la información es tratar de encontrar el lugar exacto donde ocurrieron esos crímenes de odio para poder fotografiarlo, porque muchas veces se pierde toda esa información, se pierde toda esa memoria, es muy imprecisa en los medios, no es clara la manera en la que además se califican como crímenes de odio, como deben calificarse. Y en este caso, la fotografía nos muestra la imagen donde estaba ubicado el bar Las Gardenias, ¿no? Ellos han hecho esta fotografía, y esta fotografía forma parte de este otro archivo, en el que para ellos el paisaje construye de alguna manera, o el recurrir a la fotografía del paisaje, les permite construir una genealogía de la violencia y de los crímenes de odio en el Perú. Entonces, lo que vemos en esta imagen sería este lugar en particular, ¿no? Cristian, tú ayer me comentabas algo sobre cómo era un paisaje, se sentía el paisaje urbano, pero al mismo tiempo se sentía el silencio, se sentía el vacío, Sí, ¿no? de hecho, ¿no? Y el anonimato del paisaje, ¿no? Un anonimato que no solo tiene que ver con que no nos podemos imaginar que ese paisaje guarda esta historia, ¿no? Y que se puede asociar a la forma en que se ha ido silenciando este tipo de hechos, se han ido olvidando. Es un anonimato que va más allá de eso. En este caso, es interesante cómo Juan José y Andrew pues proponen un paisaje amazónico donde el rastro, el registro, los elementos que lo definen como amazónico casi no están presentes. Este podría ser un paisaje costeño, podría ser un paisaje andino, y es interesante que el arte amazónico pues ha ido ampliándose al punto, como habrán notado, nosotros hablamos de arte amazónico y hablamos de artistas de Estados Unidos, de Europa y de todos lados, ¿no? Y tenemos ese concepto del arte amazónico como un arte universal, y lo mismo, creo yo, está sucediendo con las representaciones. Ya no hay esta exclusividad de la presencia de algo muy específico de la Amazonía, ¿no? Que te deje muy claro de que esto es amazónico sí o sí, sino que empieza a diluirse ese sentido para sentir lo amazónico un poco más cercano a todo el resto del Perú, ¿no? Yo creo que este paisaje nos permite entender que los hechos sucedidos en la Amazonía tienen que ver con las cosas que van a afectar en todo el Perú. Sí.
Creo que Pasemos a la siguiente sí, imagen. porque si no vamos a seguir. Sí, esta es una pintura de Cristian Pendayan y está vinculado también al hecho que mencionamos previamente. La obra se titula La huida y lo que propone Cristian aquí es un documento post-conflicto, un documento que de alguna manera podría estar representando la huida de las víctimas de la matanza de las Gardenias hacia Iquitos, una posible huida, una visión positiva de lo que pudo hacer de lo que pudo hacer esta huida. Y lo que vemos entonces también nuevamente es esta representación del espacio, del paisaje amazónico, pero en este caso vinculado a un hecho histórico en particular y a crear una imagen hacia el futuro, que creo que también es un tema interesante cuando hablamos de esta reinterpretación de los hechos históricos, porque a veces se vuelve a cómo fueron los hechos, se representan metafóricamente los hechos, pero en este caso lo que hace Cristian es generar yo utilizo la palabra documento pensando en la pintura y entendiendo el documento en un sentido más amplio, pero un documento que se proyecta hacia un futuro de una manera muy especial. Cristian, ¿tú quieres contarnos de los tres personajes? ¿Prefieres que yo los introduzca? Rápidamente decir pues que ahora justo estamos hablando un poco del impacto del terrorismo y la forma en que ha sido representada a través del arte, y de hecho tenemos una producción bastante amplia, ¿no? De representaciones a través de la pintura especialmente y la fotografía del terrorismo en la Amazonía, ¿no? Pero donde tal vez prolifera esta producción es en pueblos más de la selva central y sur, y es muy poca la que tenemos en Loreto, por ejemplo, ¿no? Donde se ha sentido tal vez poco el terrorismo en las mismas ciudades, ¿no? Pero no por ello no ha afectado tanto y no por ello no ha existido. En este caso, en ambos casos, pues estamos tomando referencias de lugares de los cuales no se ha hablado mucho sobre el terrorismo, pero sí el arte está retomando esa historia y está volviendo a contarla. En esta pintura, que está llena de símbolos, pues tenemos la referencia de la cerámica de Chasuta adelante, hablándonos un poco de Tarapoto, que va llevando esta planta conocida como el corazón de Jesús, que tiene que ver con la imagen religiosa vinculando lo sagrado, lo espiritual, entre lo religioso y la naturaleza, ¿no? Que es un vínculo muy común en las espiritualidades contemporáneas de la Amazonía. Luego tenemos a estos tres personajes, a Valentina al final, que es tal vez la mayor entre las tres que tienen diferencias de edades marcadas, ¿no? Ella va quemando este pasado, ¿no? En la bandera del MRTA, y más bien tenemos al centro a Solange, que está abrazando una imagen que podría ser un retrato materno, pero también podría ser el anhelo por la identidad femenina, ¿no? Que los va acompañando en este viaje, y delante Saor Sachs, que es un artista, ¿no? Es un artista iquiteño que trabaja desde el uso de su cuerpo, desde la pintura, desde la música, ¿no? Tiene un tatuaje ahí como los jóvenes de ahora, ¿no? Y va llevando el remo, va conduciendo, ¿no? En este nuevo destino que a quienes conocemos la Amazonía y quienes hemos vivido en Iquitos sobre todo, podemos detectar un detalle que es la migración hacia Iquitos, simbolizada por el vuelo de las golondrinas arriba que viajan en dirección a esta ciudad que suele recibir bandadas de golondrinas cada cierto tiempo que migran hacia Iquitos, ¿no? Un poco para detallar algunos símbolos de este cuadro. Sí, creo, Cristian, que vamos yendo un poquito más rápido para Bien. poder cerrar. Y lo único que yo quería mencionar es que en este caso teníamos la fotografía y la idea de generar un archivo como Juan José y Andrew relacionado con el conflicto armado interno, y más bien a través de la pintura la creación de un documento ficcional que trata de imaginar una perspectiva hacia futuro, ¿no? Luego, el siguiente caso, y tal vez podrías tú hablar de la siguiente Avanzamos al foto, siguiente cuadro, Cristian, por favor. que Bueno, está este es... vinculado, sí. no, por favor, tú, Yuli. Sí, está vinculado al conflicto ambiental o
ocurrido el problema en Bagua, al Baguazo, ¿no? Y lo que vemos es el espacio que se conoce como la Curva del Diablo, donde se generó el enfrentamiento principal en el kilómetro 201 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, ¿no? ¿No? La Curva del Diablo es este espacio donde hubo este conflicto, este encuentro entre pueblos indígenas y representantes del poder del Estado, ¿no? Como militares y respondiendo pues a un tema de derecho sobre el territorio, ¿no? Una vez más está el tema del territorio como parte de uno mismo, como un espacio fundamental para uno, pero aquí lo que hace Huarcaya es dejar esta imagen silenciosa que hable por sí solo, este paisaje que es a la vez un retrato de una escena que todos podemos imaginar, todo peruano que recuerda ese episodio puede imaginar o puede recordar aquellas imágenes del encuentro, del conflicto, y verlo así vacío, simplemente ya nos remite a aquel encuentro tan violento, ¿no? No sé si pasamos a la siguiente imagen porque tenemos Creo que todavía... sí. Sí. ¿Sí? Y Ah, entonces, esta es una pieza de Luis Torres Villar, que es un artista descendiente de migrantes radicado en Lima y que trabaja también en función al conflicto en Bagua, ¿no? Esta pieza pertenece a una serie de silografías que él desarrolla con los materiales que él llama oro negro y fibra nativa. El oro negro no es otra cosa que el petróleo, ¿no? En vez de usar tinta industrial, él usa petróleo para imprimir sobre un papel que él crea a partir de la fibra de la yanchama. Deshace la yanchama y la vuelve a armar o a pegar creando un papel. Y aquí lo que tenemos es una de las pocas piezas que conforman la serie de cómo el río dejó de ser río para hacer otra cosa, ¿no? Entonces tenemos aquí una imagen que él recrea, ¿no? Es la recreación que él hace de los testimonios que toma en Bagua. Él va a Bagua inmediatamente después del conflicto, ¿no? Y recoge estos testimonios del pueblo donde mucha gente le dice pues que hay muchos cuerpos que fueron lanzados, desaparecidos, que fueron lanzados al fondo del río Utubamba, y él nos presenta este paisaje que en la imagen anterior de Huarcaya la tenemos como vacío, ¿no? Este paisaje vacío que igual nos remite a la escena de violencia de una multitud de gente, ¿no? En lucha. Y más bien aquí pensamos en lo que puede ocultar el paisaje, ¿no? Las profundidades del río o lo que se quiere ocultar en estas profundidades del río. Una vez más, yo lo asociaría con el cuerpo humano, ¿no? Asociaría el paisaje con el cuerpo humano, ¿no? Pensaría en el río como el vientre que traga, que guarda cosas, y también creo que lo asociaría con esas narrativas que vamos viendo, que van saliendo desde el arte, que son narrativas desde otra perspectiva, ¿no? Tenemos arriba un pajarito que canta chicuac, chicuac, que está anunciando un mal augurio, ¿no? Entonces, la narrativa donde la naturaleza, donde el río, donde el pájaro, donde las plantas, donde los peces cumplen un rol tan importante como el de los seres humanos, es una vez más esa de la que estamos hablando, donde el humano no es el único protagonista de esta historia, ¿no? sí, continuamos, ¿sí? Uh-huh. En el caso el siguiente hecho que queríamos mencionar es la matanza de Sahueto, que ocurrió en 2014, la matanza de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes sashánicas que estaban denunciando a los madereros ilegales y fueron asesinados, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo es la prueba, todavía el desarrollo, el proyecto en desarrollo de Francesco Mariotti, parte de su proyecto Fireflies Memorial, ¿no? El Memorial de las Luciérnagas, que va a estar vinculado a este hecho en particular.
Y lo que hace Francesco es trabajar estas 4 urnas que representan y son un homenaje a los 4 dirigentes indígenas asesinados, y la instalación está hecha tanto de materiales naturales como de materiales reciclados, y en este caso las botellas de plástico verde, que solo en la siguiente diapositiva hay un pequeño video que muestra cómo funciona y de qué manera aparecen estas luces de las luciérnagas, ¿no? La luciérnaga es un animal que tiene culturalmente se ha interpretado de diferentes maneras, y para algunas culturas representa también el espíritu protector de las personas que han fallecido, ¿no? Entonces, ahí hay un poco vincularlo, o Francesco lo vincula con la idea de los espíritus protectores, y al mismo tiempo hace un homenaje, en este caso, a las víctimas a través de esta instalación que une materiales de reciclaje, tecnología y materiales naturales también, ¿no? Pero podemos continuar con la siguiente. Sí. Siguiente. Ahí. ¿Puede entrar el play? Si le das el play, ahí solamente vas a ver cómo funciona. Y un poco se ven. No tiene mucho audio. Sí. Ahí está. Yo solo quiero agregar algo que tal vez no venga al caso, pero que Pancho Mariotti es un artista pues, que trabaja con tecnología y todas estas cosas electrónicas desde hace 30 años al menos, y que también desde esa época, de hace al menos 30 años, viene trabajando el tema amazónico o más, aún, y creo que esto se asocia directamente a una cantidad de obras que él ha hecho en torno a la figura mítica del Chuyachaki. El Chuyachaki, que es un diablillo, ¿no?, en el imaginario amazónico, pero que es un diablillo protector, es un diablo protector de la Amazonía y que está presente o generándole complicaciones a quienes más bien están dispuestos a devastar, a deforestar la Amazonía en muchos de los relatos amazónicos, ¿no? Y creo que se asocia directamente este trabajo de larga data de Francesco Mariotti en torno a Chuyachaki, a este memorial, a esta especie de ofrenda y reconocimiento que él hace no solo a la naturaleza, sino a sus seres protectores, en este caso, que son seres humanos, ahora convertidos en espíritus, ¿no?, que de algún modo habitan y protegen esta naturaleza. Creo que podemos continuar ya para hacer el cierre, Cristian. ¿Sí? Sí, sí. Con los últimos casos. Esta es una pintura que nos parecía muy importante presentar, de Enrique Casanto, donde también aparecen representados los 4 dirigentes indígenas ashánicas asesinados, y están acompañados de un grupo de espíritus protectores, ¿no? Además, me parece que el título es los guerreros que murieron por defender la Amazonía, por defender su tierra. Y obviamente lo colocamos aquí porque podemos establecer un paralelo, aun cuando son materialidades muy distintas, por un lado la pintura y por otro lado la instalación. En ambos casos uno siente la fuerte presencia de estas 4 figuras, del homenaje a las 4 figuras, y de la figura, y luego del espíritu protector de la naturaleza, encarnado en la lucierna o en los elementos naturales aquí, el sol, la luna, el colibrí, que podemos ver que acompañan a estos guerreros que defendieron el territorio amazónico, ¿no? Sí. Creo, Cristian, igual que continuamos ya para ir cerrando con el último tema. Sí, sí. Y bueno, y venimos al tiempo presente y a la pandemia pues, que está viviendo el mundo, y vamos a ver estas obras de Lastenia Canayo, ¿no?, artista shipiba que ha desarrollado, como lo mencioné antes, un extenso catálogo de los seres protectores, dueños del mundo shipibo conibo, ¿no? Tenemos aquí el boceto y la pintura final de lo que es el dueño del coronavirus, ¿no? Es curioso cómo representa a este dueño en forma de mosquito, y es que podríamos ver que en diferentes momentos en el pensamiento shipibo se ha representado a los dueños o a los espíritus de las epidemias que han atacado en la Amazonía, como insectos, como moscos, ¿no? Como manta blanca en algunos casos. Y también es curioso cómo, a falta de una identificación del elemento natural que suele
en todas sus obras conocer la astenia. La astenia sabe cómo está el árbol, tal planta, y lo representa en su pintura, ¿no? Está familiarizada con eso, más no está familiarizada con el virus del coronavirus, ¿no? Nadie sabe cómo, nadie lo ha visto. Más lo conocemos pues por la publicidad científica, por la publicidad médica, por la publicidad del gobierno en este caso, y yo creo que incluso hasta por los memes. Podemos ver en el boceto, de hecho, una representación que claramente está tomada de un diseño publicitario posiblemente, ¿no? Del coronavirus. Pasemos a la siguiente imagen, ¿o quieres agregar algo, Yuli? No, yo creo que pasamos a la siguiente imagen y con eso podemos cerrar. Creo que es una imagen súper poderosa para el cierre. Bueno, esta es una tabla de Sarwa, ¿no? Una tradición artística ayacuchana. Una vez más nos desplazamos de la Amazonía, pero esta vez para ver una pieza realizada entre Benuca Ebanán y Yaquilao, donde presenta pues, a una zaruina y a una shipiba que están comunicándose en un espacio geográficamente dentro de la que dentro de nuestro concepto de realidad pues pensaríamos ajeno a estos territorios, a estos espacios, a la naturaleza de estas geografías, ¿no? Ayacucho y Ucayali, sin presencia de mar, pues aquí de pronto se ven unidos a través de este mar y esta comunicación que es el arte de ellas, ¿no? Vemos el quené arriba y vemos iconografía de tradición sarguina por otro lado. No sé, Yuli, si quieres agregar. Sí, creo que lo único que quería agregar es, claro, ya mucho la atención la presencia del teléfono celular y la comunicación a través de, y la comunicación vía redes, que es un poco la manera en la que estamos llegando a todos hoy también a través de esta conversación. Y finalmente la presencia de los delfines en el fondo, que ahora son estos nuevos mitos que se han ido creando en los últimos meses, ¿no? Sobre la aparición de los, no sé, delfines rosados en el río Rímac, o que cada vez más estamos como volviendo supuestamente a tener un contacto con la naturaleza, o que la naturaleza tuvo un tiempo de descanso debido a nuestro confinamiento obligatorio. Pero bueno, que también creo que simplemente nos empezó a generar la idea de que tal vez estábamos pudiendo llegar a conservar esta naturaleza, y creo que debemos seguir atentos sobre la situación de la crisis ambiental actual en la que vivimos, ¿no? Así es, ¿no? Creo que tiene que ver con esa unidad que tienen los seres humanos con el territorio, con el planeta, y aquí está claro, ¿no? Los seres como los delfines, como el mar, toman un protagonismo importante y diluyen todas las fronteras de las diferentes regiones para que en este cuadro todos se encuentren en esta unidad de territorio, de paisaje especialmente, con los humanos mismos, ¿no? Creo que eso sería todo, ¿verdad, Sí, Yuli? sí, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Por escucharnos. Muchísimas gracias. Interesantísimo, precioso trabajo. Muchísimas gracias por compartir esto. De hecho, es increíble cómo o sea, esta pandemia de alguna manera nos ha hecho tornar los ojos hacia adentro y nos está permitiendo mirar cosas que no veíamos antes, ¿no? Y que estaban, o sea, era tan obvio, están allí y nosotros no éramos capaces de verlos, ¿no? Y esta relación con la naturaleza, este reconocimiento de ser parte de ella sin jerarquías, ¿no? Al contrario, es más, o sea, en la selva están los dueños de los árboles, los dueños de la laguna, los dueños, ¿no? Y más bien el hombre es como el que cuida, el que recibe, el que agradece porque podemos vivir de esa naturaleza, ¿no? Y cómo este COVID nos está haciendo mirar esas cosas que teníamos completamente abandonadas. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar a María Eugenia Ilia. Antes quería recordarle a todos, a todas y a todos los que nos están viendo que esta campaña es para recaudar fondos para poder ayudar a los colectivos, a las comunidades indígenas que no tienen acceso
a apoyos. Entonces, es para comprar medicamentos y para comprar comida, porque la recolección se hace difícil en tiempos de pandemia. Entonces, en nuestros flyers, la Alianza Francesa, en el sitio del Facebook de la Alianza Francesa, está el número de cuenta para hacer las donaciones. Bienvenido a cualquier monto. A partir de 10 soles, todo es importante. Si son muchos de 10 soles, vamos a poder ayudar a muchas personas. Y para asegurar, tenemos diferentes asociaciones que van a recibir, las asociaciones de la sociedad civil, que están actuando en microredes a nivel de todas las comunidades indígenas en la Amazonía. Entonces son estas personas que van a recibir ya sea fondos o medicinas y que los van a poder distribuir entre los necesitados. Entonces, sin más, les agradezco una vez más a Cristian y a Juliana, y María Eugenia, adelante con tu ponencia. Gracias. Muchas gracias, Karin. Bueno, quiero agradecer también a la Alianza Francesa, quiero agradecerte a ti, Karin, también a Zoilo por la invitación. Siempre es un privilegio poder compartir, estar con todos ustedes. Me encanta compartir la mesa o la charla virtual con Juliana y con Cristian, personas que han trabajado desde hace bastante tiempo este tema, y creo que han hecho un excelente panorama de lo que se ha convertido el arte, de cómo el arte ha tenido una presencia fundamental para repensar todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, nuestra cultura y también nuestros cánones artísticos, que de algún modo han definido un poco lo que somos y cómo se ha visto la historia del arte peruano en general, ¿no? En particular, el tema amazónico que nos convoca, sin duda da mucho, hay muchas cosas por decir, y precisamente en este tiempo y en esta coyuntura tan difícil y que afecta indudablemente a la vida de cada uno de nosotros, y más aún a aquellas poblaciones vulnerables, desatendidas, que han lamentablemente tratado y tratan de salir adelante pese a las coyunturas tan complejas, que sin duda son valiosas. Por eso las iniciativas, justo hay una diapositiva, un grupo de diapositivas que posiblemente podrán pasar, en donde quiero comentar muy brevemente algunas de las cosas recientes que se han podido ver. En realidad muchísimas, ¿no? Ya Cristian y Juliana han terminado con un precioso encuentro entre el mundo amazónico y el mundo andino. Hay un correlato, hay un contacto permanente. Claro que por cuestiones ya, digamos, más desde el punto de vista de visibilizar algunas cosas muy puntuales con la Amazonía, casi nos referimos siempre exclusivamente, pero estos contactos son permanentes, y el trabajo que acabamos de ver lo presenta de esta manera, y creo que no lo podemos perder de vista. Sí, y al respecto quería comentarles de qué ha pasado pues, en estos últimos meses, estos últimos días, en función de lo que la pandemia ha comenzado no solamente a cuestionar nuestros cánones, nuestros paradigmas de vidas a nivel individual. De repente podemos pasar, por favor, la siguiente diapositiva, o la puedo pasar yo, no lo sé. Quería comentarles algunas valiosas experiencias, valiosas iniciativas de artistas Shipibo con Ivo, que forman parte de este universo de creadores, y que además transmiten la sabiduría de sus pueblos, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de la presencia de Cantagallo y de todos los maravillosos artistas que están allí, y que además no solamente son hombres y mujeres artistas, sino líderes y personas que han tenido una lucha constante por el reconocimiento de su ciudadanía y el reconocimiento de todos estos saberes que forman parte de su cotidianidad, ¿no? No necesariamente me refiero a temas que son estudiados, sino son temas de filosofías de vida, temas que hablan de lógicas que forman parte de el ser y el compartir la vida en este espacio, en el mundo, que sin duda para nosotros son, pues, sobre todo para las personas que estamos en ciudades, son valiosas, porque después del COVID somos conscientes de que la vida, sin duda,
va a tener que cambiar en todo sentido, ¿no? Dejar de repente este antropocentrismo que nos domina, que siempre estamos pensando en función de nosotros mismos todo, que creo que por algo ha pasado y está pasando lo que hemos visto. Acá les presento, seguramente ya todos los conocen, pero quería llamar la atención del trabajo de Chimpu, Alexander Chimpucat, que en estos últimos meses ha contado no solamente su testimonio, nos ha hablado de su trabajo, de su experiencia como artista, de la experiencia de su madre y de su padre que han forjado en él y sus hermanos esta actitud de sacar adelante la vida, y además el tema que también atraviesa a todos los artistas, que es el tema de la solidaridad, el pensar no solamente en su trabajo plástico, no solamente en su trayectoria como artista, sino en cómo esto es útil para su sociedad. Entonces, Chimpu, bueno, acá hay un trabajo, un homenaje a Santiago Manuín, una de las grandes pérdidas que hemos tenido y que sin duda golpea una vez más todos los logros y todas aquellas reivindicaciones que se consiguieron en algún momento a pesar de tanta tragedia y de tanta injusticia, ¿no? Ya han hablado Cristian y Juliana al respecto del baguazo, pero es un homenaje bueno, y Alexander Chimpu ha hecho varios homenajes a este trabajo de muralista también, a Edwin Chota, es decir, la memoria que los artistas transmiten y tienen está permanentemente evidenciada en sus lecturas actuales. Es una memoria que está presente, es una memoria muy inmediata, ¿no? Inon Copy, hombre tigre, hombre fuerte, tiene una serie de propuestas, es un hombre muy activo, es un artista multifacético, hace videos, es actor, es decir, es una persona que está moviéndose permanentemente. Y además, por favor, la siguiente diapositiva, me parecía fundamental tener en cuenta que él y muchos de sus, digamos, paisanos, muchos artistas y además muchos chipivos de la zona bueno, de Pucallpa. Por favor, ¿pueden pasar la siguiente diapositiva? Tienen en el arte mural una serie de plataformas de expresión que son valiosísimas. Acá lo vemos con Jorge Soria, José Silva, del colectivo Tierra Colorada, él y todos los jóvenes, estas nuevas generaciones en realidad saben que la Amazonía llegó para quedarse, ¿no? La Amazonía no, en el arte peruano no llegó en un momento para construir el relato más amplio, llegó para cambiar el relato en absoluto. Entonces, la historia del arte, nuestro arte peruano ya no se entiende sin la Amazonía como un elemento, en este momento incluso, cohesionador, articulador de otras dinámicas artísticas. Y eso es algo que lo tenemos que ver, y no solo desde Lima, que es lo más importante, desde otros centros que en este momento comienzan a tener visibilidad y que, bueno, desde siempre lo han tenido. Entonces, pues, esa es una imagen bastante, creo que muestra mucho de todos estos trabajos, y no solamente de los saberes tradicionales que ellos tienen en su cotidianidad, sino de las poéticas visuales, de las tradiciones locales, ¿no? En Pucallpa hay una tradición local del arte visionario que, bueno, podemos hablar muchísimo de Maringo y de todo lo que ello ha despertado. Entonces, esto es una también manera de entender cómo se van dando espacios y se van dando instancias de representación y códigos visuales y poéticas que tienen largas tradiciones. Por favor, la siguiente diapositiva. Un tema fundamental y que Chimpu además tiene muy presente es la pérdida y la ausencia de líderes que esta situación nos está lamentablemente quitando, ¿no? Solamente para hacer un mapeo de los sabios aguajún que han fallecido, dentro de este grupo está el papá de Chimpu, el papá que es aguajún, ¿no? Además, él es aguajún y shipibo, y eso nos permite, pues nos cuestiona enormemente en todo sentido, ¿no? Nos cuestiona desde el punto de vista de la desidia de nuestras políticas, de nuestras autoridades, y también de las necesidades que existen ya no desde las instancias políticas exclusivamente, sino de cómo los artistas
hacen uso de esta agencia que se han ganado con mucho esfuerzo para poder plantear nuevas iniciativas desde el arte. Entonces, por favor, desde luego, esta foto es mucho más amplia, ¿no? Esta foto está tomada de la web del TAP, pero la pérdida de saberes, de sabios, es dramática. Y creo que hacer un antes y un después realmente nos va a generar seguramente situaciones no solamente de compromiso, sino de un malestar terrible, de cómo se está perdiendo mucho en este momento y cómo lamentablemente esto es un gran problema. Bueno, pero esto también genera las resiliencias, genera situaciones que permiten ver cómo los artistas no están acostumbrados a quedarse de mano porque la necesidad y la ausencia de Estado en sus vidas no es reciente. Ellos están permanentemente en dinámicas en las que es necesaria su participación, y lo que me importa, lo que creo que es valioso tener en cuenta es que el arte ha generado esas instancias, ya no de legitimación, porque eso ya es clarísimo, los artistas ya tienen un espacio ganado, sino instancias de acción, de activismo. Entonces, Chimpu y otros miembros de la sociedad importantes han comenzado a hacer uso no solamente de su obra artística y de su pintura, que de hecho es valiosa, sino también de los saberes tradicionales, que son amplísimos. La astenia, el trabajo que ustedes han mostrado, dice mucho de esta sabiduría, y además de la base, el trabajo científico de muchas de las cosas que nosotros conocemos está allí, y retomar esto desde el punto de vista de aliviar y de tratar de mejorar la situación de salud de estas poblaciones, que es dramática. Sin duda es una de las iniciativas más valiosas que hemos podido ver en estos últimos meses. Y claro, Chimpu y todo el grupo de Comando Matico, ¿no?, que hace uso de esta planta milenaria muy utilizada. Se puede hablar mucho al respecto, desde luego, hay muchas posiciones en relación a su efectividad. Lo que sí es cierto es de que esta y muchas otras plantas, al igual que muchas medicación que viene de fuera, son de algún modo temas que ayudan a aliviar muchas de estas situaciones que la enfermedad han provocado en la vida de estas personas. Y no podemos dejar de reconocer que estamos hablando de actividades que hablan de solidaridad, hablan de preocuparse no solamente porque el padre, por ejemplo, de Chimpu falleció por falta de atención, sino ver qué puedes hacer con los demás. Él mismo superó la enfermedad y esta experiencia se transmite, y desde luego el arte es una herramienta, un instrumento, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Chimpu, a quien estoy dedicando regular tiempo porque creo que merece atender sus iniciativas, ha además trabajado en plena pandemia una serie de exposiciones con el fin, y ha participado, por supuesto, en muchos proyectos y actividades, pero lo interesante de sus iniciativas es, sin duda, como muchas de las que estamos viendo, responden a lograr incrementar los fondos para poder atender, dar canastas, hacer todo lo que los demás artistas amazónicos también han comenzado a hacer. Entonces, estas redes de solidaridad van más allá, ¿no?, de una simple voluntad, ¿no? Estamos hablando de conexiones, estamos hablando de voluntades que a pesar de todo están contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de estas personas en una situación de una crisis que es verdaderamente terrible para todos. Por favor, y dentro de la exposición virtual que Chimpu inauguró, voy a pasar un par de obras rápidamente, porque sí quisiera hablar de algunas. Acá vemos algunos de sus trabajos que, como les digo, forma parte de esta tradición un poco alpina, esta tradición chipío-conibo, en donde están presentes artistas que los han antecedido y donde hay además un respeto, una valoración permanente de lo propio, ¿no? No hay un agotamiento en relación a cómo manejar esto que es un patrimonio propio, el tema del quené, esta sabiduría, el trabajo de las mujeres. Todo esto es recogido en la obra de estos artistas, y Chimpu es uno de los
que en este momento representa a este gran colectivo, ¿no? Claro, sin duda, su madre también es una artista que ha promovido en él todas estas búsquedas. Él además estudió en Mesa Sarabia, entonces tiene muy resuelto el tema de su participación como artista dentro de estas iniciativas sociales, ¿no? Por favor, la siguiente. Traigo otra obra que, si bien no forma parte de este momento, nos invita a reflexionar desde la mirada de Bruce Rubio. Bruce Rubio es uno de los artistas que forma parte de toda esta corriente, que en ese momento está precisamente en Pucarquillo. Él tiene esta suerte de obra premonitoria. En algún momento hemos conversado largo al respecto, y sin duda la reflexión que todos tenemos en relación a qué nos está pasando en este momento es cómo nos hemos desvinculado en absoluto, sobre todo aquellos que estamos dentro de ciudades, de capitales, de ciudades, de espacios urbanos, del universo de la naturaleza, y de cómo no tenemos la capacidad siquiera de percibirla, ¿no? Entonces hay una serie de mirada crítica de esta suerte de orfandad del hombre y del único sostén que puede encontrar en estos conocimientos, y principalmente en el respeto del medio, ¿no? Esta reflexión, la reflexión de cómo nos situamos, ¿no?, en general, y cómo convivimos con nuestro medio, es común a todos los artistas y en general a toda la población que está dentro de que forma parte de todos estos saberes, no solamente amazónicos, también andinos. Hay un respeto muy amplio, hay relaciones de reciprocidad que forman parte de dinámicas cotidianas. Y eso es algo extendido en todo el Perú y en muchas partes del Perú principalmente. Quizá en las ciudades nosotros no lo vemos exactamente, no podemos ser partícipe de ello, pero en cualquier otra parte, no solamente, como les digo, de la Amazonía, sino de la Sierra de Lima o de Huancayo o de Cusco, ¿no?, la valoración y el respeto a la Pachamama, la valoración y el uso de los recursos tiene otro sentido. Y eso no es, digamos, no lo digo con un tinte político ni en ese afán, sino que es real. Cualquiera de nosotros que ha formado parte o ha estado presente en alguna de estas actividades es consciente de que forma parte de una cotidianidad. Entonces, ese tipo de reflexiones para nosotros ahora, más que nunca, tienen un sentido y quizá nos interpelan enormemente en relación a nuestras propias actividades, ¿no? Es valioso este tipo de discursos porque además tiene presente los saberes tradicionales y la necesidad de afianzarlos, ¿no? En los procesos artísticos, en el proceso de Bruce, por ejemplo, Bruce Rubio, el tema de la identidad murui es un tema que comienza a ser defendida y que es bastante importante ver por qué se están dando estas circunstancias, por qué hay una mirada que parte desde los artistas o desde los saberes indígenas que en algunos casos encuentran algunas situaciones complejas en cuanto se normalizan frente al Estado. Entonces eso bien, es bastante interesante porque forma parte también de cómo nuestras políticas tienen que repensar desde el saber ancestral, el saber que está vivo en los pueblos originarios, cómo transmitir esto y cómo normalizarlo a través de una política más amplia. Entonces, esto es una tarea pendiente y hay mucha gente que está detrás de eso, ¿no? Por favor, la siguiente obra. Acá vemos nuevamente otra arma poderosa de identidad, ¿no? Está Trudy Rubio, hermana de Bruce, hija también de Mauricio, quien fue otro líder que acaba de fallecer, sin duda, otra gran pérdida, que no es gratuita, ¿no? Está pasando y seguirá pasando si no nos movemos. Y vemos que nuevamente la identidad a través de estos elementos de representación, estas iconografías, estos diseños, está muy presente, ¿no? Esta bandera, por ejemplo, del Perú, en código murui, creo que dice mucho
no solamente de cómo un artista comienza a sentir su identidad y comienza a plantearla y a plasmar su percepción de un relato más amplio, que es este relato nacional, sino también del respeto, del homenaje que los artistas les hacen a sus padres. No podemos dejar de reconocer los artistas que en este momento tienen una gran agencia y relevancia, en su mayoría son hijos de líderes, son hijos de personas que han luchado muchísimo y se han enfrentado a situaciones muy complejas. Entonces, eso no ha sido inútil, ¿no? Eso ha tenido, tiene y seguramente seguirá teniendo este tipo de manifestaciones, ¿no? Estas múltiples presencias que, como les digo, quedaron, llegaron, se quedan y nos redefinen el panorama y nos centran, ¿no? Nos centran, ¿no? Nos ayudan a vernos mejor. Por favor, la siguiente. Acá hay estas diversas actividades que se hacen, en este caso, en Corquillo, ¿no? Es bastante importante ver que las iniciativas desde el arte, las búsquedas de acopiar recursos, de atender las necesidades, siguen siendo una estrategia que forma parte común a todos nuestros pueblos, ¿no? En este caso estamos viendo precisamente también una actividad que se está organizando en Corquillo y que tiene que ver con cómo este espacio que bien mencionaron Juliana y Cristian, se convirtió en un espacio muy importante, en general toda la región, en relación a la nueva presencia de artistas que forman parte ya, que tienen una serie de obras muy valiosas, que ya, bueno, forman parte no solamente de un escenario local, sino global, y que desde distintas poéticas nos permiten reflexionar, nos permiten entender tanto el tema de las tradiciones vinculadas a pueblos sobrevivientes de genocidios, como por ejemplo los Murú, los Huitoto, los Boras, ¿no? Pero al mismo tiempo estas múltiples agencias que permiten construir historias, construir relatos nuevos, ¿no? Que es lo más importante. Por favor, la siguiente. Y acá también les traía otra serie de iniciativas importantes, las hijas de Robert Regifo, Feromeni, en particular, Luz Patricia es una pintora que no solamente ayudó a su padre los últimos días, sino que siguió sus pasos y en este momento lo está haciendo. Ellas también han sido golpeadas por el COVID, familia en particular, y lo que les comento acá es porque me interesa, y creo que como hay mucha gente interesada, sobre todo, valga la redundancia, en comprometerse y ayudar, sí es valioso saber que ellas están produciendo artesanía, produciendo arte, pintura, están siguiendo y a través del trabajo que hacen también mantienen viva la memoria de un artista tan importante como fue Roger Regifo, que sin duda todos nosotros tenemos la suerte de haberlo conocido. Y eso es algo que nos llena de orgullo, satisfacción y al mismo tiempo esperanza de saber que estos caminos tienen otras sendas que se siguen haciendo, ¿no? Por favor, una más. Y estas iniciativas que son tan importantes del pueblo Yine, ¿no? Arlis Sebastián, que ha convocado una red de personas alrededor de ella, amigos y amigas, Sonalí, el programa Achiañañi, han permitido también que estos diseños que han sido reconocidos, los diseños Yonga del pueblo Yine, reconocidos como patrimonio material, en este momento formen parte de estas armas y de estas estrategias de la defensa, no solo de la identidad, sino de la búsqueda de recursos para ayudar. Y estas ayudas, vale la pena mencionarlas, no son ayudas solamente a nivel personal, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de actividades, estas actividades tienen finalidades colectivas. Todas las que he mencionado, todas están comprometidas, todos los artistas y las artistas están comprometidos con sus comunidades. Y eso es algo que sin duda, esta pandemia que es tan dura y es tan cruel en general para todos, creo que nos transmite una gran enseñanza, que
si bien son los artistas indígenas los que la peor parte están llevando, sobre todo los que no están cerca de las ciudades, son los menos atendidos. Han habido voces muy valiosas, Alberto Chirif, Luis Elvira, Luis Elvira Belaunde, que han hecho muchísimas, han hecho pronunciamientos, han escrito al respecto de buscar la atención del Estado en relación no solo a los artistas, sino a los pueblos y ayudas efectivas, ¿no? Ayudas que no sean, que no generen problemas, que sean congruentes con las lógicas y las dinámicas de estas poblaciones. Creo que desde el arte hay esta posibilidad de llamar la atención. En este caso, Beatriz García Blanco es una de las personas que me ha permitido acceder a esta información, y yo creo que estas redes, entre todas y todos nosotros, nos permiten ver con esperanza un momento tan difícil, y también la sabiduría de los pueblos andinos y amazónicos nos obliga, nos interpela a cambiar pues nuestras formas de vida, ¿no? A dejar de mirarnos a nosotros, ver que el arte tiene una serie de utilidades, es un arte útil, es una memoria útil, y eso es el mejor patrimonio y lo mejor que podemos, creo que, comentar de estas iniciativas, ¿no? Y claro, ni qué decir de Dibujos por la Amazonía, ¿no? De estas iniciativas de curadores, de artistas, y López, Cristian, todos los que están acá, creo que llena de orgullo de saber que hay esta posibilidad de movilizarse y tanta participación. Entonces, eso es lo que quería comentarles, y encantada de participar en esta mesa y también de recibir cualquier tipo de comentario con lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Eugenia, qué interesante y qué importante en ese momento pues estar todas y todos juntos. Como dices tú, ¿no? Los artistas en primera persona, los artistas acá y los artistas de las comunidades indígenas, sacando, o sea, cuerpo adelante y apoyándose y trabajando en redes. Y yo creo que esta solidaridad va a dejar huella y de alguna manera está estrechando lazos. Es una cosa positiva en medio de tanta muerte. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a Florence Goupil. Igual, por favor, recuérdense de mirar en el flyer el número de cuenta bancaria al cual pueden hacer las donaciones. A partir de 10 soles, cualquier monto es bienvenido y van a ir a las comunidades indígenas de la Amazonía para ayudar a través de compra de equipos de emergencia para los artistas, de protección para los médicos y medicinas para las personas y también alimentos. Muchísimas gracias. Y Florence, adelante, se nos ha ido el tiempo que podríamos seguir hablando toda la tarde. Te dejo unos minutos para que hables de tu trabajo en la Amazonía. Gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Yo me llamo Florence Goupil, soy fotógrafa francesa peruana y desde hace 9 años vengo trabajando con Gabriel Senencina y Sanken Runa, su esposa. Son una pareja de Shipibo con Ibos, que nacidos en Pucallpa, en una de las comunidades Shipibas, pero ahora sentados en Cantagallo. Entonces, hemos tenido diversos proyectos fotográficos, pero ya con la pandemia nos hemos centrado en documentar justamente cómo el pueblo Shipibo ha sobrevivido frente a este virus con los recursos que tenían, quiere decir con sus plantas medicinales. Entonces voy a empezar a compartirles, pero no puedo compartir la pantalla, me tienen que activar la opción, por favor. Entonces les cuento más o menos antes de presentarles las fotos. Básicamente, al justo inicio de la pandemia, que fue la declaración del estado de emergencia, que fue el 16 de marzo, empezamos a documentar la situación en Cantagallo. Si bien es cierto, mi primer enfoque fue documentar digamos, el confinamiento, el hacinamiento en la comunidad, ya que no tienen ni agua potable, no tienen lugar donde botar los desechos. Poco a poco me fui dando cuenta que independientemente, cada familia en Cantagallo se estaba protegiendo con las plantas que tenían a la mano, ya sea la ruda o ya sea el eucalipto, que también supieron adoptar y adaptar. Pero también utilizaron el matico, utilizaron la mocura,
utilizaron el jengibre y bueno, muchas otras plantas más, y aprendí mucho de sus recetas, ¿no? No puedo compartir la pantalla todavía, no sé si pueden habilitarme eso para poder mostrarles mis fotos. No, todavía. Ahora sí. Ya, genial. Bien, entonces mi proyecto se llama Shipibo Conibo, una comunidad indígena se protege con plantas medicinales contra el virus COVID-19. Para empezar este proyecto, nosotros tres que trabajamos en equipo fuimos premiados con una beca de National Geographic para poder continuar este proyecto. Entonces, como les contaba, esto empezó en Cantagallo. Ya que tengo pocos minutos, he cambiado un poco la dinámica de cómo mostrar el trabajo, así que voy a hacer simplemente un paso de imágenes ya sin texto. Entonces, básicamente estoy contando el hacinamiento, el confinamiento en Cantagallo. En realidad, el 98% de la comunidad, de la población de la comunidad estuvo infectada, ya que el protocolo que se inició en Perú no es un protocolo que puedan adoptar las diferentes cosmovisiones de nuestro país tan diverso, ¿no? Entonces, rápidamente se expandió el virus, pero con mucha dignidad supieron afrontarlo. Uno de los pocos árboles de eucalipto que hay, el tabaco, ya que el virus en primera instancia fue visto como un mal viento, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa también es recuperar la forma como ellos analizan la situación, cómo ven a este virus, y si bien es cierto, dicen que es como una especie de mal viento, mal aire o mal espíritu, ¿no? Entonces, esto me interesa mucho saber cómo lo ven ellos. O sea, que hay un tratamiento con la mocura, que es básicamente para bajar la fiebre. Uno de los, digamos, no me gusta la palabra curandero, pero es una persona, un hombre de medicina, conoce mucho sobre las plantas y al mismo tiempo es enfermero técnico graduado en la Cayetano Heredia. Entonces hay esta combinación de los dos mundos, ¿no? Si bien atacaba los pulmones, entonces ellos iban al grano. Entonces, son los pulmones, entonces tenemos que curar los pulmones. Pero lamentablemente también hubieron fallecidos. Entonces, aquí está Phil Agustín, que fue el segundo en fallecer en la comunidad. Fue algo muy chocante, fue muy triste. Es sobrino de un gran amigo mío también, que se llama Juan Agustín. Y nuevamente el choque de estos dos mundos, este protocolo implantado en Perú, que fue justamente llevarse a los fallecidos e incinerarlos. Y esto va en contra de la cultura Shipibo-Conibo o cualquiera de las culturas de la Amazonía peruana. Es como muy complicado. Si no hay un protocolo más, digamos, centralizado en los pueblos indígenas, entonces no se puede llegar a un diálogo, ¿no? Ahora voy a pasar, porque este trabajo fue premiado este año por la beca anual de Getty Images Reportage, y entonces tuvimos la suerte nosotros de irnos a la Amazonía justamente a hablar con el Comando Matico, donde también está trabajando Alexander Chimpucat como voluntario, y también Jorge Soria, ¿no? que tú presentaste anteriormente. Y bueno, yo recién he vuelto el jueves, este trabajo todavía está muy fresco, entonces les voy a mostrar solo unas cuantas fotos. Este señor es Cacataibo y está siendo atendido por el Comando Matico, ¿no? Que es justamente una organización que se funda el 15 de mayo en respuesta a la falta de acceso a la salud, a un protocolo que no toma en cuenta las cosmovisiones del pueblo shipibo y al número tan grande de fallecidos, como decías, no solo de líderes, sino también de personas, o sea, de todos, o sea, ya sean mestizos, sean shipibos, sean aguajún, sean cacataibos, ¿no? Entonces este grupo, como dicen, el pueblo ayuda al pueblo. Entonces aquí un señor de origen cacataibo en el centro Comando Matico. Este es un retrato de Jorge Soria. Bueno, ahora sí puedo, para que lo vean bien.
que está a la cabeza de esta organización, que digamos, como decían, la solidaridad y digamos, el enfrentar una época tan difícil para el país, creo de alguna manera algo mucho más fuerte, que es el regreso a la raíz, la valorización de las plantas medicinales y la valorización de lo que ellos son, ¿no? En este mundo que avanza tan rápido, moderno, indiferente también. Entonces, una de las técnicas que más que nada emplearon el Comando Matico son las vaporizaciones. En estas vaporizaciones está pues también la planta Matico, ¿no? De donde sacan el nombre de este grupo de personas organizadas. Han atendido de 1000 a 1500 personas desde el 15 de mayo. Han salvado la vida de muchas personas, no solamente de Shipibo, ¿no? Es sorprendente cómo la utilización de todas las plantas, ya sea como para prevenir los síntomas del COVID o curar. Pero, sin embargo, ha dejado debilitada la salud de muchos shipibos y hasta el día de hoy siguen habiendo muertes. Por ejemplo, creo que en una noche de lunes murieron 7 shipibos con Ibu. Ahora, del lunes pasado. Este es el segundo Comando Matico. Este se fundó en la comunidad de San Francisco, que es la comunidad más conocida, ¿verdad? Y lamentablemente ellos no cuentan con ningún tipo de ayuda, ninguna donación, y no pueden todavía atender en su centro a las personas afectadas con COVID. Así que ellos se dirigen de casa en casa. Y estos son parte del grupo del Comando Matico, quienes están recolectando la hoja del Matico. Entonces, básicamente mi trabajo está centrado en esto, en digamos, la conexión que ellos guardan todavía con sus plantas medicinales y cómo están afrontando esta situación, ¿no? Estoy muy agradecida con el Comando Matico por haberme recibido, por haber compartido sus experiencias, sus conocimientos y el manejo tan hermoso que tienen de estas plantas y su medicina. Bien, entonces eso es todo lo que les quería mostrar rápidamente. Y recordarles también que este es un trabajo que he hecho de la mano de Gabriel Senencina y su esposa Celinda Kawasa, o Sanken Runa, una pareja de Shipibo conmigo. Y bueno, entonces es eso, un trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florence. Qué hermoso trabajo, de verdad, y qué valeroso, cuánto coraje de haberte metido en esos lugares, ¿no? En donde está muriendo gente. O sea, has tomado fotos en Cantagallo de cadáveres, de cajones, y es muy valioso eso, porque de todas maneras esa confrontación con la muerte, aunque sea a través de la cámara, es muy fuerte, pero para la memoria Ha sido y la durísimo, cultura de los Shipibo con Ibo seguramente estarán muy agradecidos, porque de todas maneras es un material, o sea, emotivamente muy fuerte para ellos, ¿no? Y al mismo tiempo es un material de archivo importante, ¿no? Para tener la memoria. Y cómo, como decías tú, el Comando Matico y cómo se han utilizado las medicinas tradicionales para sanar y para curar a la gente, ¿no? Es muy importante. Muchísimas gracias, es un trabajo hermoso y ojalá lo Muchas podamos gracias a exhibir ustedes. en la Alianza Francesa en la galería el próximo año. Con mucho Es gusto, muy muchísimas hermoso. gracias. Y a propósito de los receptores de las ayudas, estoy en contacto con un médico técnico en la comunidad, en la posta médica en la comunidad de San Francisco, pero si tú, de Yarinacocha, ¿no? Si tú conoces, luego hablaremos, si tú conoces a los miembros del Comando Matico, pues podríamos organizar para hacerles llegar una ayuda de todas maneras. Yo sé que faltan medicinas, así como faltan medicinas en Cacatachi, en Pachilla, cerca Lamas. O sea, hay lugares en donde hay una posta médica, pero no hay medicamentos. Entonces se trata de individuar, de reconocer gente de la sociedad civil, porque ya no podemos, o sea, esta es una asociación de la sociedad civil
que está ayudando a la sociedad civil. Ya no podemos pensar en se necesita una institución o qué sé yo para que reciba la ayuda. Eso no funciona. Están funcionando las microredes. Entonces, si ustedes conocen directamente a personas que puedan ser receptoras, como, no sé, también los artistas Rember, Yahuarcani, su hermano Santiago, yo sé que Bruce Rubio ya está por allá, o sea, de verdad ellos son buenas personas como para recibir y darle o sea, hacer una repartición justa de lo que se les puede acercar. Pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes que nos están viendo en Facebook. Por favor, no dejen de hacer las donaciones a los números de cuenta que están en todos los flyers de esta actividad. Y bueno, les agradezco enormemente por su valiosísimo trabajo, sus aportes bellísimos de estudio y análisis del arte amazónico y de las culturas y de la medicina. Y las invito a continuar participando en estas mesas. Esta tarde hay una mesa muy fuerte que empieza con la intervención de Alberto Chirif. Está moderado por Paul Kodja del McGill University y Rafael Collieu del IFEA. Participan Alberto Chirif, Luis Elvira Belaunde, Tomás Moore del Consorcio TICA y Rodrigo Lazo de la PUC y Beatriz Huertas Castillo. Es un panel muy fuerte a las 3 de la tarde. Se llama Políticas Indígenas en tiempo de COVID-19. Y a las 5 de la tarde es también muy interesante, se llama Distintas perspectivas amazónicas sobre la COVID-19 y la muerte. Las premoniciones Bora, cuento ese Eja sobre la muerte y reincidir la tragedia Isconagua. Modera Guillaume Wassel, que es doctor en lingüística y especializado en lenguas amazónicas. Andrés Napurí, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. María Chavarría, de la misma universidad, y Ana Carolina Rodríguez, de la Católica. Después a las 8 de la noche es el concierto, y mañana hay muchas películas hechas en forma VIAP en Sungarococha, cerca a Iquitos, de Quinomada, de la Asociación Quinomada, y otras películas muy interesantes que todos podrán ver entre mañana y pasado mañana. Entonces, con esto les doy un abrazo fuerte, cuídense mucho, muchas gracias, y sigamos en la lucha. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.